Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. La borrasca Martiño, la cuarta en apenas 3 semanas, tiene esta mañana a casi toda España con avisos por lluvia o por viento. Solo se libran Canarias, Ceuta y Melilla. A lo largo del fin de semana van a caer sobre todo lluvias torrenciales, muchos litros en poco tiempo. Y eso es precisamente lo que provoca las rápidas crecidas de los ríos, que son esta mañana los puntos que más preocupan. José Luis Astreola. Hola, buenos días. El deshielo y la acumulación de agua de las últimas semanas ha puesto en alerta a las confederaciones hidrográficas de muchas comunidades. En Andalucía, el Guadalquivir está ya en aviso amarillo, pero el Güéznar sigue en nivel rojo. El Tajo, a su paso por Toledo, ha superado también el umbral rojo y se ha tenido que desplegar la UME para construir un dique que proteja el hospital de parapléjicos. En Madrid, un puesto de mando avanzado del 112 ha pasado la noche pendiente del caudal del Manzanares y del Jarama, ambos también en aviso rojo por desbordamiento. El Manzanares ha crecido más que nunca su entrada en la capital y esta mañana Emergencias recomienda limitar todo lo posible los desplazamientos. Radio Madrid, Esther Bazán, buenos días. Buenos días. Evitar todos los desplazamientos innecesarios, especialmente cerca de los ríos Manzanares y Jarama, además de estar atentos a la información de seguridad y emergencias. En la Complutense, la Autónoma, la Politécnica y la Rey Juan Carlos se ha suspendido la actividad académica. Se pide optar por el teletrabajo siempre que sea posible. Ahora mismo solo hay afectadas 4 carreteras secundarias, según nos acaba de contar la Dirección General de Tráfico. A primera hora de la mañana va a volver a reunirse los integrantes del equipo del Plan de Actuación de Inundaciones del Ayuntamiento de Madrid para volver a evaluar la situación, aunque los servicios municipales continúan monitorizando los caudales de los ríos sobre el terreno. En las próximas horas va a llover en prácticamente todo el país. Jordi Carbó, hola de nuevo. Muy buenas, y destacaría sobre todo que no os fiéis de los momentos, que van a ser muchos, durante los cuales no lloverá, incluso va a hacer sol. Ahora mismo, por ejemplo, donde ha llovido durante la madrugada, se están abriendo grandes claros, pero las tormentas se acercan por una parte al Cantábrico, también al Mediterráneo, donde al mediodía descargarán con fuerte intensidad. Pero es que otro frente de tormentas está entrando ya por Portugal y de nuevo barrerá prácticamente toda la península, a lo largo de las próximas horas. La única buena noticia que tenemos es el descenso de temperaturas que se notará sobre todo el fin de semana. Es hora de bajar mucho la cota de nieve, de manera que también se va a reducir la aportación de agua a los ríos por el deshielo de la nieve. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. La cumbre de los 27 terminó anoche en Bruselas con el respaldo unitario al plan de rearme de von der Leyen, la estrategia para hacer de Europa un continente más competitivo en materia de defensa e inteligencia, con la movilización de 800.000 millones de euros. Y a partir de ahí vinieron las discrepancias. Porque los gobiernos siguen sin ponerse de acuerdo en cómo debe pagarse ese rearme. Tampoco hubo unanimidad en blindar el apoyo a Ucrania. Sobre este asunto, el acuerdo fue a 26. Hungría volvió a quedarse fuera. Dijo el primer ministro ultra, Viktor Orbán, que la de Europa es una posición pro-guerra y apostó por respaldar el acuerdo de alto el fuego que propone Donald Trump. El concepto de rearme ha traído cola en Bruselas y también en España. Von der Leyen la ha rebautizado el plan como Preparación 2030. El propio Pedro Sánchez dijo ayer que no le gustaba la palabra rearme. Él prefiere hablar en otros términos cuando se refiere a las capacidades de defensa europeas. Desde Bruselas, Sánchez contesta anoche a lo que les venimos contando aquí en la SER, que el gobierno renuncia a llevar los presupuestos al Congreso si no tiene los votos suficientes para aprobarlos. Dice el presidente del gobierno que en tal caso eso no impedirá que esta legislatura siga su curso. No renunciamos a presentar los presupuestos generales del Estado y lo que estamos haciendo con ellos es trabajar y ver exactamente qué factibilidad hay a la hora de presentar esos presupuestos. En todo caso, con los presupuestos que tenemos, estamos liderando el crecimiento de las principales economías avanzadas. Así empieza el viernes, es 21 de marzo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. El Ejecutivo prepara el terreno para esa más que probable prórroga de los presupuestos, pero por ahora mantiene que está haciendo todo lo posible para conseguir los apoyos y aprobar las cuentas de este 2025. Eso sí, señala a sus socios, a los que culpa de no dejar apenas margen para esa negociación. Estos niegan que estén manteniendo conversaciones y dan por hecho que el debate presupuestario no llegará a la Cámara. La oposición lo que pide son elecciones anticipadas. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El escenario de que el Gobierno renuncie a
los presupuestos de 2025 es cada vez más factible, así que desde el Ejecutivo empiezan ya a repartir responsabilidades entre sus socios. Aseguran fuentes de Hacienda que si piden la luna y no hay disposición, el acuerdo no es posible, y de ahí que ahora mismo en Moncloa descarten ya presentar el proyecto si no tienen los apoyos. En público, la vicepresidenta Montero insistía ayer en que siguen trabajando. Vamos a intentar seguir dialogando con los grupos para intentar que la fecha en la que pueda entrar en el presupuesto en la Cámara sea útil. Pero los socios confirman que no hay negociación abierta y que el Gobierno ni siquiera los va a traer al Congreso. No se van a atrever, porque palman. Esto decía Gabriel Rufián desde Esquerra Republicana, y a la derecha Feijóo aprovecha para pedir elecciones. Si usted no tiene mayoría suficiente para aprobar el presupuesto, tiene que convocar unas elecciones. Y no solo el PP, esto decía Felipe González. Es un incumplimiento constitucional. Yo la primera vez que no pude hacer presupuesto, acabé el mandato en la presidencia de la Unión Europea y convoqué elecciones. El Gobierno descarta de plano esta posibilidad y defiende que con presupuestos prorrogados puede agotar la legislatura. Además de por la falta de apoyos al Gobierno, se le complicó ayer aún más la jornada en un pleno que tuvo sorpresas. Contaban con que sus socios de Sumar votarían en contra del rearme y a favor de salir de la OTAN, pero el Partido Popular y Junts acabaron votando juntos contra la creación de la Agencia de Salud Pública. Tumbaron así una agencia que lleva un retraso de 13 años y que está pensada para coordinar futuras crisis sanitarias como la pandemia. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Ahora el Gobierno se plantea incluso aprobarla por decreto. El PP ha dado su apoyo durante todo el trámite parlamentario, pero ayer cambiaron el sentido de su voto en el último momento. Fue su manera de protestar porque la mesa del Congreso había impedido la votación de unas enmiendas a la Ley de Seguridad Alimentaria. Para Junts el argumento es que una agencia estatal sanitaria nunca estará por encima de los agricultores catalanes. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tanto el PP como Junts estaban a favor de la creación de la Agencia de Salud Pública, pero en el último momento decidieron tumbar la norma como represalia al Gobierno por algo que en realidad nada tiene que ver con esa ley. Lo que ha provocado el enfrentamiento es una formalidad en torno a una enmienda del PP y de Junts a otra norma. El Gobierno veta esa enmienda porque interfiere en los presupuestos y la Constitución se lo permite, pero el PP lo considera inaceptable, inconstitucional. La presidencia de esta Cámara trabaja a las órdenes del Gobierno y eso no es de recibo. El PP eleva el conflicto, interrumpiendo el Pleno en varias ocasiones, con los diputados de su bancada en pie, golpeando los escaños. No tiene la palabra. Diciendo incluso que Franco parece un principiante al lado del Gobierno. El PSOE cree que el PP utiliza el Senado como su cortijo, manoseando la Constitución, intentando cambiar las reglas del juego democrático. Alguna vez darán ejemplo de educación, pero de momento no lo han hecho ni un solo día. Al final, como ni el PP ni Junts consiguen su objetivo, deciden vengarse a la hora de votar, pero tumbando otra norma que unas horas antes estaban dispuestos a apoyar. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, estuvo ayer en Madrid para animar a las empresas a que inviertan sin miedo en Cataluña. 7 meses después de su investidura, habla de una etapa post-procés y asegura que el suyo es un modelo económico de deberes hechos frente al de los privilegios. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Salvador Illa ha reivindicado el retorno de grandes empresas a Cataluña como uno de los mayores éxitos hasta ahora de su mandato. Es uno de los logros más felices desde que fui investido presidente de la Generalitat. Retornos que a su parecer son la garantía de que el mundo económico ya no debe tener miedo de invertir en Cataluña y ha pedido a los empresarios que apuesten por ello. Las tornas han cambiado. Hoy Cataluña es garantía de lealtad y de cooperación institucionales. Yo les aseguro que Cataluña no le tiene miedo a Madrid. Les pido, por lo tanto, que Madrid no le tenga miedo a Cataluña. Una conferencia en Madrid en la que ella no ha citado explícitamente a la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, pero sí ha asegurado que en el contexto internacional actual acabarán siendo contraproducentes los modelos económicos insolidarios frente a los de prosperidad compartida que propone su gobierno. Y en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se desmarcó ayer de las voces que incluso desde la Dirección Nacional del PP llamaban a la rebelión contra la reubicación de menores migrantes. Contestaba Ayuso a Vox, que volvió a vincular a los menores con la delincuencia. Me guste o no me guste, he de cumplir con la ley. Y los menores en la Comunidad de Madrid, sean extranjeros o no, son tutelados por ley y a ellos hay que ponerles unos recursos como a todos los demás. No aclaró de cuántas plazas disponen en estos momentos en la comunidad y sobre la nueva imputación de su pareja volvió a desmarcarse. Mira que les fastidia, no tengo nada que ver, ¿eh? Mira que duele, porque además, si tuviéramos que hablar de política, les recuerdo, les triplico las urnas, pero es que en la política están hundidos.
Y todavía de la crónica parlamentaria, lo que sí salió ayer adelante en el Congreso fue la Ley de Desperdicio Alimentario. Obligará a los bares a entregar envases con las sobras y a los supermercados a donar sus excedentes. Precisamente en esta ley, PP, Junts, Vox y el PNV consiguieron colar una enmienda que poco tenía que ver con el desperdicio de comida. Han eliminado la protección especial del lobo para que puedan volver a cazarse al norte del río Duero. Es una información de Marina Fernández. 3 años después de su incorporación al listado de especies con protección especial, el lobo pierde esa categoría por iniciativa de la derecha. El resultado no ha podido ser más lamentable. 4,5 millones de kilos de carne convertida en residuo. Con argumentos como este del PP, el ganado que mata el lobo es tirar comida, por el que han incluido el cambio en las enmiendas de la Ley de Desperdicio Alimentario. Ni sur ni norte. El lobo debe de ser incluido en la legislación cinegética de las regiones como especie cazable. De momento, a pesar de la opinión de Vox, solo se va a permitir la caza al norte del Duero, en Euskadi, por ejemplo. Se trata de proteger a la ganadería extensiva. Donde la defiende así el PNV. De nada ha servido el llamamiento a la responsabilidad de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Eguesen. Tendremos que analizar cuáles son las distintas herramientas para proteger aquellas especies que entendemos, avaladas en la ciencia, necesitan un espacio de protección. Insiste la ministra en que el lobo, es la evidencia científica, dice, necesita una protección especial. Y atención a esto, por si tienen previsto en las próximas horas viaje a Londres, porque es noticia de esta madrugada. El aeropuerto de Heathrow está cerrado como mínimo hasta esta medianoche por un incendio en una subestación eléctrica. Es el más importante de Europa y el quinto más transitado del mundo y ha tenido que parar por completo su actividad. Las autoridades piden a los ciudadanos que bajo ninguna circunstancia pongan rumbo al aeropuerto. El cierre afecta ya a más de 230.000 pasajeros y como mínimo a 1.350 vuelos, medio centenar de ellos con origen o destino España. En este tramo de radio, hoy noticias precisamente de Canarias con Agustín Padrón. Buenos días. Hola, buenos días. Y de Aragón con Ana García Cortés en Radio Zaragoza. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, empiezo contigo, Ana, y con la ermita de San Úrbez, que recupera el sonido de sus campanas gracias a la donación de un vecino nonagenario, que además no es la primera vez que recupera o la primera vez que este vecino ayuda. Eso, y que se llama Saturnino Villacampa. Este hombre nonagenario, como dices, no es la primera vez que hace una donación de estas características y que en los últimos 4 años también ha regalado 2 campanas que ahora suenan en la iglesia de San Juan Bautista de la localidad. Rafa Gallego es sacerdote y le contaba a nuestros compañeros de Radio Huesca, que ha revolucionado al pueblo. Regaló una campana nueva, más grande, para la torre de la iglesia de San Juan Bautista de Nocita. Al año siguiente, para que no quedara incompleto, regaló la segunda, revolucionó a todo el pueblo y a toda la comarca. Y es que aunque sea chiquitita esta ermita, templos como el de San Úrbez son espacios muy conocidos y por cierto muy visitados en esta zona por su historia, porque es el patrón de los montañeros y ya sabes que en el Pirineo otra cosa no, sí, pero montañeros tenemos muchos. Y él que debe ser un gran aficionado a las campanas, al sonido de las campanas. Nueva hipótesis, Agustín, del origen de las Islas Canarias. Sí, hasta ahora la hipótesis que se usaba es la del llamado punto caliente en el manto terrestre, es decir, por ahí iba saliendo la lava, se iban creando las islas y por eso las islas más antiguas son las que están más cerca del continente africano, las más nuevas las que están más metidas en el Atlántico. Pero bueno, hay cosas que no cuadraban y hay un grupo de investigadores de la Universidad Complutense, de La Laguna y del Instituto Geográfico que han propuesto una nueva hipótesis, que es parte de la interacción de la placa africana con la cordillera del Atlas, es decir, una especie de continuación de la cordillera del Atlas marroquí que se introduce en el mar y de ahí surgieron las Islas Canarias. Oh, qué curioso. Un perro positivo, escuchen esto, un perro que dio positivo en el control antidroga después de ingerir anfetaminas en un barrio de Zaragoza. Sí, un bichón maltés americano de 3 años paseaba con su dueña por una zona jardinada e ingirió algo de forma accidental, hay que dejarlo claro, y poco después empezó a ponerse hiperactivo, mareado, tanto que hasta incluso no podía ni sostenerse en pie. Por eso acudieron al Centro Veterinario de Emergencias Veterinarias de aquí, le hicieron una prueba y efectivamente salió positivo, pero ojo, en anfetaminas. Está ingresado, evoluciona bien, pero ha tenido suerte porque, podía haber sufrido una taquicardia y en el peor de los casos hasta una parada cardíaca, no es una tontería. Por cierto, que la ingesta accidental de este tipo de sustancias por parte de los animales es bastante más habitual de lo que nos parece, nos han dicho, y que los más frecuentes suelen ser por cannabis. Y ha regresado de la Antártida el mayor buque oceanográfico de la flota española y está en el puerto de Las Palmas ahora. Sí, y Ángel, es que lo tenemos enfrente aquí de la radio. Digo, o sea, sales a la ventana y lo ves. Se ve perfectamente, lo tenemos delante. Digo, esta es la noticia. Claro, por favor.
Salió el 25 de febrero de Ushuaia, en Tierra de Fuego, en Argentina, después de terminar la campaña de investigación, y llegaba antes de ayer, es decir, se han pegado casi un mes cruzando todo el Atlántico de sur a norte. Es el Odón de Buen, que es el último de los barcos, el más moderno que tiene el Instituto Español de Oceanografía. Eso es encontrar la noticia sin tener que salir de casa. Nada, pasa por delante de la ventana. Exacto, como para no verlo. Agustín, Ana, gracias. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que repasamos los estrenos que encontraremos este fin de semana en las carteleras, en las salas de cine, con Pepa Blanes. El cine familiar vuelve con fuerzas y la semana pasada hablábamos de Wolfgang. Esta semana tenemos Los Aitás, comedia pocha, como define su director Borja Coveaga, que cuenta el viaje de 4 padres en los 80 con sus hijas pequeñas para llevarlas a una competición de gimnasia rítmica en plena caída del muro de Berlín. Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable. ¿Pues es esto? Yo no valgo como adulto responsable. Entonces yo tampoco. Tendréis que acompañarlas vosotros. Hay más cine español, como 8, que es La Vuelta, de Julio Médema, una historia de amor que transcurre desde la proclamación de la República hasta la actualidad y que repasa la historia de España con Ana Rujas y Javier Rey. Porque se necesita paciencia y esperanza. Así se consiguen las cosas importantes en la vida, despacito y esperando que llegue. El cine americano nos trae de nuevo una versión de un cuento de Disney en acción real, es decir, con actrices de carne y hueso como Rachel Zegler y Gal Gadot. Son Blancanieves y la Bruja. En honor a la noche en la que nací, mi padre me llamó Blancanieves. Y hay también un thriller como Novocaine con Jack Quaid. ¿Puedes decirme dónde has estado todo el día? Estaba con el cura. Ese. Y cine de autor como Misericordia. Fue la película ganadora en la Seminci del original y variopinto director francés Alain Giraudy. Y también se estrena la nominada al Oscar, película internacional, La chica de la aguja, una historia sobre el aborto clandestino del danés Magnus von Horst. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.